Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos ahí a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5. Hoy continuamos esta serie de estudios bíblicos, amén, acerca de lo que es las parábolas de Jesús, amén. Y vamos a ir comprendiendo también hoy una parábola en la cual Mateo, el Evangelio de Mateo, lo ve de una manera. Lucas lo ve de otra manera, en el sentido de que ambos llegan a formar como un rompecabezas, se puede decir, y vamos a ir viendo eso, solamente para que podamos comprender que Lucas menciona esto que vamos a ver hoy como una parábola, porque va comparando dos eventos, es decir, cotidianos que pasaban en ese entonces, para que también Jesús, al contar esta historia, amén, enseña una verdad espiritual, como siempre lo hacía en medio de las parábolas. Amén. A ver, vamos a Lucas 5, capítulo 5, verso 33. Leamos, amén, dice así la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron, habla de los religiosos, los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos están cuestionando y juzgando de los discípulos de ellos. Pero los tuyos comen y beben. Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, también por ese tiempo y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, Señor, que puedan ser abiertos nuestros oídos espirituales, Dios, para poder, Señor, oír lo que tú, Señor, dices, Señor, en ese tiempo a tu iglesia, Dios. Los que son de ti, Señor amado, Señor, te oyen a ti. Por eso, Dios, ayúdanos, Señor, a comprender hoy, Señor, esta enseñanza, lo que tú estás, Señor, mostrando, como decía, Señor, misterios desde la fundación del mundo. Enséñanos hoy. En el nombre de Jesús, tu Espíritu nos guíe. Amén. Amén. Y damos la bienvenida también a los hermanos y también a todo aquel que escucha en las naciones esta palabra. Amén. Que la palabra del Señor sea la que nos exhorte, anime, consuele. Amén. Y levante. Amén. Hoy vamos a ver esta parábola que aquí lo relata Lucas. Amén, diciendo que Jesús contó una parábola. Mateo habla como haciendo mención a una hipérbole, que ya lo habíamos estudiado en algún momento, que habla de una exageración intencional para mostrar también una verdad. Pero las parábolas vamos a ver que hablan de una historia terrenal para que también nos enseñe el misterio de Dios en el sentido de una verdad espiritual. Amén. Y lo que aquí vamos a ver hoy es los que retienen la palabra de Dios. Más adelante va a haber una imagen de lo que es un odre viejo y un odre nuevo. Y vamos a comprender qué era un odre en ese entonces. Pero avancemos un poquito para que comprendamos. Y si no me equivoco, hay esta parábola y una más que la vamos a estudiar, si el Señor así lo permite. Amén. Avancemos. Entonces las parábolas, el uso que Jesús hace de las parábolas está relatado en Mateo 13:34, que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Desde la fundación del mundo. Por ejemplo, en el Salmo 78, que también esta palabra parábola es traducido como proverbio o como un ejemplo o como un discurso, y en el griego habla también de un sentido figurado, de un símbolo, de una narración de la vida. Pero el Señor usaba esta forma de compartir también los misterios y las cosas que estaban escondidas de la fundación del mundo a todos los discípulos usando ejemplos cotidianos. Y en este caso está usando algo cotidiano,
que cuando, si se acuerdan los que vinieron a la película, vemos que aquel romano estaba usando un odre. Algunos ya se están dando cuenta. Y vamos a ver ahorita también de forma gráfica. Amén. Entonces, las parábolas eran una historia terrenal con un significado celestial. Amén. Y los creyentes, en ese entonces los discípulos del Señor, amén, eran los que tenían que comprender. Y el Señor nuevamente en la intimidad igual les compartía y les daba a conocer el significado. Pero los incrédulos lamentablemente ignoraban su significado, aunque en un momento también se encolerizaban, porque decían, te estás refiriendo a nosotros, y aquellos eran los fariseos. Amén. Entonces, en esta porción de Lucas 5:33, vemos que le preguntan y le dicen, bueno, los discípulos de Juan ayunan, y también dice ahí, y hacen oraciones, y también los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben, ¿no? Y Jesús ahí también hace mención a una imagen de una boda, pero vamos avanzando poco a poco. No nos olvidemos que tenemos que ir siempre al contexto de la parábola, del acontecimiento, de lo que Jesús venía haciendo ya desde antes. Por ejemplo, si ves en el capítulo 5, no lo vamos a leer, pero quiero que lo puedas apuntar y lo puedas leer, habla de la pesca milagrosa, cuando Pedro se maravilla de que Jesús había hecho un milagro de esa magnitud, y lo que hace Pedro es caer de rodillas y decir, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. En ese entonces, ya vamos en un contexto, viene luego la sanación de un leproso, que de la misma manera, dice la palabra, que se postró en el verso 12, dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quiero, le dijo el Señor, le tocó y le sanó. Después vemos que sana también a un paralítico. De la misma manera, es decir, el Señor estaba obrando y estaba tomando en cuenta y había venido por los pecadores, no por los que se creían justos. Y luego viene también el llamamiento de Leví, que es el nombre que lleva Mateo, ¿verdad? Entonces, Leví era, dice, un publicano, y lo llamó y dice que dejándolo todo, Mateo, Leví, vino y le siguió. Entonces, en el verso 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, si notamos entonces todo ese contexto para entrar a esta parábola, aquí está confrontando el Señor Jesús la religiosidad que había en ese entonces, que la gente cumplía sus deberes, sus ritos, sus rituales, sus tradiciones, pero no había un corazón que reconocía que eran pecadores. Es decir, Jesús vino por los pecadores, por los que reconocen su condición y solamente se aferran a Dios. Amén. Como todos nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Ok, entonces vemos que estos fariseos no se consideraban pecadores. Por eso que en Juan 9, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, ustedes creen que ven, pero son ciegos? Pero porque creen que ven, su pecado permanece. Es decir, había un orgullo en ellos, creían que veían, pero eran ciegos. Y habíamos contrastado, ¿verdad? Que de la misma manera todos nosotros espiritualmente hemos nacido ciegos. Porque para tener el nuevo nacimiento, solamente Cristo, por medio del Espíritu Santo, tiene que hacer un nuevo nacimiento y tiene que hacerse un efatá, que se abran nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver y entrar al reino de Dios. Amén. Ok, entonces en ese contexto vemos Pedro que cae de rodillas, igual que reconoce que era pecador, sana a un leproso Jesús y reconoce también con esa condición de postrarse el rostro en tierra, amén, que igual reconocía su condición, pero vemos a los fariseos que en vez de alegrarse, empezaron, ¿qué dice? A juzgar, a cavilar en sus corazones. Ahí puedes leer también el contexto, ¿no? Y el Señor les dice, no he venido por justos o los que se creen justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Ahora bien, en Mateo, este texto paralelo, también se ve a los odres como una hipérbole, es decir, dijimos una exageración intencional. Dicho sea de paso, el Señor me mostraba este pasaje por medio también, me mostraba de hablar de esta parábola en estos días, pero también me mostraba que ya hace un año atrás, nuestro hermano Emerson había compartido también una hipérbole de acuerdo a lo que es los odres. Y tal vez han escuchado, y si no,
como él decía también, pueden ir a YouTube, suscribirse y ver los mensajes, amén. Porque gracias a Dios ahí también hay palabra, amén. Y la palabra de Dios nunca pasa de moda, sino que todo lo que el Señor envía cumple propósito. Su palabra no vuelve al vacío, amén. Entonces, en ese entonces nuestro hermano hablaba de una hipérbole, amén, de una exageración intencional, porque lo habla así el libro de Mateo. Pero Lucas está enfocando como una parábola, es decir, de algo conocido que se usaba en ese entonces los odres, que ya vamos a entrar ahorita en tema, para hablar de algo desconocido, enseñar una verdad espiritual. Primero que aquí Jesús está confrontando que ese ayuno que hacían los fariseos, o en ese entonces los religiosos, era una práctica regular que ellos hacían, pero para un reconocimiento social. Ellos lo veían como un indicador espiritual. Mientras más ayuno, más espiritual soy. Y ayunaban, dice, 2 veces por semana. ¿Te acuerdas la parábola del publicano y del fariseo, no? Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo, no soy como este publicano, etcétera. Y ya conoces esa parábola. Es decir, ellos lo veían como algo espiritual, un indicador espiritual. No era malo ayunar, solamente que Jesús está confrontando ahí esa hipocresía de los fariseos. Y Jesús prácticamente daba favor a los que parecían menos dignos. Los ayudó, como en ese entonces al paralítico, al publicano, a Mateo mismo, ¿no? Que dejándolo todo siguió a Jesús, y Lucas está enfatizando la obediencia también de Mateo. Y en estos 3 evangelios, menos el de Juan, en esos evangelios sinópticos se habla de una cena, de unos invitados, que a través de eso entra la pregunta sobre esas prácticas religiosas. Pero ya entrando a ese tema, aquí Jesús estaba mostrando que iba a haber una ruptura radical. Iba a haber algo que iba a pasar, que no iba a enfatizarse Jesús o enfatizar a las prácticas religiosas tradicionales, sino que su ministerio implicaba algo radicalmente nuevo. Es decir, algo nuevo iba a ser el Señor. Pero en ese entonces, ahorita vamos a entrar a un equilibrio, ¿amén? Porque Isaías mismo dijo, cosa nueva haré, ¿ok? Pero vamos con calma para que no nos vean chueco, ¿ok? Cuando Jesús usa aquí también, al hablar de antes de los odres, habla de unos vestidos, que bien podríamos hablar de esa parábola, pero está enfocándose más a los odres. Entonces Jesús usa los vestidos, uno nuevo, dice, sin lavar, y por lo tanto que no se encogía. Pero a ese vestido nuevo, a ver, puedas añadirle algo viejo gastado, es decir, no tiene sentido. Tú tienes una ropa nueva, un saco, un traje. A ver, ¿puedes poner un remiendo a ese traje? ¿Va a armonizar? Aunque puedes salirte del apuro, pero no armoniza. Y de la misma manera aquí también habla de los odres, que al cocerlos quedaban impermeables y solían usarse para guardar líquidos, pero esto usa el Señor Jesús para entrar a esta parábola. Ahora, ok, los odres o el odre tenía una elasticidad y podía adaptarse al volumen de líquido durante el proceso de añejamiento. Es decir, está hablando de que dentro del odre se almacenaba el vino, ¿verdad? Pero odres viejos eran rígidos, podían romperse fácilmente ante la presión. Y el evangelio que Jesús estaba presentando no podía incorporarse al judaísmo, porque era algo completamente nuevo, porque el reino de Dios, Jesús decía, no es de esta tierra. Mi reino no es de este mundo. Por eso que no debían conformarse los fariseos a tener un criterio, una percepción de lo que era el reino de Dios si no entendían a Dios, si no conocían a Dios. Y ahí entramos en tema. Amén. A ver, vamos avanzando, por favor. Amén. Un hito más. Ok. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál odre es capaz de retener el vino sin que se quiebre? ¿El viejo o el nuevo? Quizá tal vez no tenemos buena resolución del data, amén, pero lo pueden ver o lo vamos a compartir en el grupo, amén. ¿Cuál es el odre capaz de retener el vino? El nuevo. El viejo no, dice que se rompe. No pongas, dice, vino nuevo en odres viejos, porque si no, dice, hay una ruptura. Y cuando dice acá, ¿verdad? Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Será que el vino añejo es mejor? ¿Será que el vino antiguo, el viejo, es mejor? ¿Qué dicen? Bueno,
No, no estamos en ese ámbito, amén. Ok, pero dile a tu hermano, siempre lo nuevo es mejor. Siempre lo nuevo es mejor. Pero muchas veces nos gusta lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Bueno, como dice ese dicho. Ahora bien, no resaltamos, y aquí aclaremos bien, no resaltamos ni incentivamos a algo nuevo, es decir, nuevas enseñanzas, porque no hay nada nuevo debajo del sol. La palabra de Dios es una sola. Amén. No hay nada nuevo debajo del sol, no estamos hablando de dar nuevas enseñanzas, sino que el contexto que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo habla de su mensaje, que era un jugo de uva puro, sin fermentar, que ese era el mensaje original de la ley de Dios, amén, derramado por su Espíritu también en Pentecostés, que debía preservarse ese vino, es decir, la sana escritura, debía guardarse de todo cambio, corrupción o pérdida del Evangelio y no ser alterado por las enseñanzas, levadura de los fariseos que enseñaban en esa época. Jesús siempre dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque decían, pero no hacían. Ese es un fariseo, ¿verdad? Alguien que dice, pero no lo hace. Entonces, el mensaje del Evangelio no tenía que ser adulterado. Es decir, y por ese motivo no querían los fariseos aceptar al Mesías, a Cristo, se conformaban en sus propios razonamientos. Por eso que Cristo vino a arreglar el altar, como Elías arregló el altar también ahí en el Monte Carmelo, así Jesús también estaba arreglando el altar de Dios que estaba arruinado, para llevar al diseño original de la palabra, porque la gloria postrera será siempre mejor que la primera. Y yo lo sigo creyendo, amén, que la gloria postrera es mejor y mayor que la primera. Lo nuevo es siempre mejor que lo viejo, que lo antiguo. Y aquí vamos a ir contrastando al viejo hombre y al hombre nuevo. Que el hombre nuevo es el único capaz de retener la palabra de Dios. Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero ustedes, dice, en ustedes no hay cabida, no escuchan la palabra de Dios, les decía Jesús a los fariseos. Por eso que el único que puede retener la palabra de Dios es el hombre nuevo, es el Hijo de Dios. Porque los fariseos, ellos no podían retener la palabra de Dios. Y vamos a entender aquí el por qué. Amén. Creemos entonces que lo mejor es nuevo, es mejor que lo antiguo y lo viejo, ¿verdad? Y la gloria postrera siempre será mejor que la primera. Entonces, un poco ya aplicando la enseñanza, Dios pide que seamos vasijas nada más, es decir, que no estemos llenos de cosas del mundo, de un conocimiento, de preconceptos, criterios, posturas, sino seamos odres nuevos. Es decir, que el vino, es decir, el Espíritu solamente, el Espíritu de Dios reposa solo en odres dispuestos a ser llenados únicamente por Dios. Y debemos nosotros dejar, amén, abandonar nuestros criterios, abandonar nuestros prejuicios. Como una ilustración, había un teólogo cristiano que se llamaba Juan de San Víctor, que él decía, aprende primero lo que debes creer y después ve a la Biblia para comprobarlo. Interesante. Aprende primero lo que debes creer y después ve a la Biblia para comprobarlo. Es decir, que muchas veces nosotros nos ocupamos en experimentar, en adquirir conocimiento o conformarnos a este mundo, pero cuando vamos luego a la Biblia nos damos cuenta que el diseño de Dios era muy diferente al que habíamos creído nosotros o al que nos los habían enseñado por los prejuicios, razonamientos. Por eso el proverbista decía, fíate de todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Por eso Jesús dice aquí, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. No podemos agradar a Dios en la carne, porque dice Romanos, la carne no agrada a Dios. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a Dios. Nuestra carne nunca va a agradar a Dios, pero sí el vivir en el Espíritu, en el hombre nuevo. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa muchas veces en nuestras vidas? Que nos comportamos como odres viejos, es decir, guardando resentimiento, guardando amargura, falta de perdón, falta de amor, y no damos lugar al Espíritu Santo, al fruto del Espíritu que gobierne nuestras vidas.
Y ojo, que el Señor mostraba esta palabra, este mensaje, y alguno dirá, wow, el Señor creo que conoce el pastor mi vida. Y muchas veces yo digo, Señor, ¿es seguro que quieres que comparte esta palabra? Señor, es confrontante, pero es lo que viene de Dios. Por eso Jeremías tenía ese conflicto y decía, Señor, ya no voy a predicar, pero siento algo en mis huesos que me impiden, es decir, tengo que seguir predicando aunque me metan a la cisterna, aunque me hagan lo que me hagan. Ese era el conflicto que tenían los profetas, porque venían de parte de Dios para dar una palabra y un mensaje de Dios. Amén. Por eso que no lo tomes personal, por eso dice la palabra que aceptemos la palabra de Dios con mansedumbre. Amén. Porque esa palabra puede salvar nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que también nos distraen para avanzar con Dios y también para avanzar en Dios. Es decir, nos alejan de Él, de escucharlo a Él. Y es por eso que Dios quiere avivar nuestras vidas, el don de Dios que ha puesto en nosotros. Amén. Y decirle, Señor, lléname otra vez. Por eso que un poco de levadura leuda toda la masa. Y una raíz de amargura daña a muchos. Eso está en Hebreos 12:15 y Gálatas 5:9, que alguna vez ya lo hemos visto. Amén. Esto no es algo nuevo. Y antes de dañar a los demás, habíamos dicho, hay que guardar el corazón. Es decir, nada ni nadie lo dañe. No existe enojo, resentimiento, frustraciones, chismes. Hay que impartir correctamente. Y eso habla de esa parábola que alguna vez lo vimos de la levadura, ¿verdad? En Mateo 13:33 está también esto de la levadura, ¿ok? Ahora bien, dice la palabra y nos enseña que seamos vasijas nada más, es decir, no estemos llenos de conocimientos, de prejuicios, pero a mí me enseñaron esto y no queremos nosotros aprender lo que la palabra de Dios enseña y venimos con un preconcepto, con un prejuicio, pero esto se tiene que hacer así en la iglesia y no vamos a renovar nuestro entendimiento a un nuevo cambio. Lo nuevo siempre va a ser mejor que lo antiguo, que lo viejo. Amén. Hay que abandonar nuestros criterios, es decir, el Espíritu solamente reposa en odres dispuestos a ser llenos únicamente por Dios. En Mateo 9:14 y en Marcos 2 están estos textos paralelos de esta parábola. En Mateo se habla de estas parábolas relacionadas del vestido también y de los odres, enfatizando que Dios iba a hacer algo nuevo en Israel, que Dios iba a restaurar, que la gloria postrera iba a ser mejor y mayor que la primera. Está hablando de Él mismo, de Cristo. Él es la gloria postrera, amén. Y en nosotros esa es la gloria postrera. Y también en lo profético, y el Señor también nos ayuda en esto, amén, que también como iglesia la gloria postrera va a ser mayor que la primera, amén. En Marcos 2 también se habla de esta metáfora del paño, del vino y los odres que simbolizaban que había llegado un nuevo periodo, una nueva etapa, un nuevo tiempo. Y si es que estoy profetizando, hermanos, en el Espíritu, el tiempo dará la razón y Dios mostrará también que Dios también quiere llevarnos a un nuevo tiempo, a una nueva etapa, a un nuevo periodo. Amén. Ok, avancemos. Ahora sí, ¿de qué trata los odres? ¿Por qué está enfatizando aquí el Señor de los odres? Primero, los odres era una especie de botellita, es decir, con cuero, con tapita, como ya lo habían visto en la película, ¿no? Estaba hecho a base de cuero de animales, curtido, se cocía y servía para conservar líquidos, por ejemplo, el aceite, agua, leche y vino. Y Jesús está asociando aquí los odres con el vino y está utilizando ejemplos de la época, es decir, de lo conocido a lo desconocido. Y un odre, cuando tenía mucho uso, perdía elasticidad, es decir, se ponía duro, rígido, y por estar endurecido no se estiraba para echarle un vino nuevo. Y esto vayamos contrastando en lo espiritual en nuestras vidas. Nuevamente lo repito, cuando se ponía duro, rígido, por estar endurecido no se estiraba para echarle un vino nuevo, porque cuando se echaba el vino se fermentaba, y ese odre viejo no podía soportar eso. Entonces se rompía, se arruinaba el odre, se perdía todo el vino porque se derramaba. Por eso que los fariseos no podían retener la palabra de Dios, porque no eran hijos de Dios. Solo un hijo de Dios retiene la palabra de Dios. Y una vez más lo repito, las palabras de nuestro Señor Jesús que decía, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y solamente el que es de Dios va a decir no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le doy prioridad a la palabra de Dios porque eso es mi comida, mi alimento. Amén.
Amén. Seguimos vivos todavía, ¿no? Amén. Ok. Entonces, el odre viejo no podía soportarlo, se derramaba, pero en cambio el odre nuevo tenía capacidad de elasticidad. Entraba el vino nuevo y tenía capacidad de expandirse porque era nuevo y se conservaba bien. Por eso que los odres viejos no se podían utilizar con lo nuevo, no funciona así. No podemos funcionar viviendo en la carne para agradar a Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu y Dios nos ha hecho odres nuevos ya con ese nuevo nacimiento. Solamente que nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo de Dios para poder avanzar, sino que estamos haciendo lo incorrecto, mezclar el odre viejo con el vino nuevo, ¿no? Entonces tenía buena elasticidad el odre nuevo, dijimos, ¿no? Y podía adaptarse al volumen de líquido durante el proceso de añejamiento. Pero los viejos eran rígidos y podían romperse fácilmente ante la presión. El viejo, dijimos, que perdía elasticidad, se endurecía y se derramaba, es decir, no funcionaba ese odre viejo. Los fariseos, es decir, la carne, nuestra antigua vida no puede retener la palabra de Dios, no puede retener al Espíritu. Y el nuevo tenía capacidad de elasticidad, entraba el vino nuevo, tenía capacidad de expandirse porque era nuevo y se conservaba bien. Por eso que también nosotros, aplicando estas enseñanzas, y ahorita vamos a ver esas enseñanzas, cuando no queremos cambiar como Dios quiere que cambiemos, es decir, entrar a un nuevo periodo de cambio, perdemos muchas cosas por no tener nuestra mente abierta. Y no te estoy hablando de tener una mente abierta como se ve en las películas, no estoy hablando de eso, sino una mente abierta a la revelación de Dios, de estar dispuesto a que yo deje mis conocimientos y aprender de lo que Dios quiere, porque déjame decirte, no sabemos todavía misterios de Dios. Dios de aquí a unos años quizá nos va a dar otra revelación, nos va a dar más enseñanza y vamos a aprender más de la palabra, porque no podemos decir ya yo lo sé todo, ¿verdad? Estaríamos entrando en orgullo. Es decir, debemos nosotros entender que aún en la eternidad vamos a seguir aprendiendo allá en el cielo, vamos a seguir aprendiendo aquí en la tierra de la misma manera. Pero cuando nuestra mente está cerrada, no van a caber las verdades de Dios. Nuestro hermano Emerson puso un ejemplo de Kodak, ¿no? De esa empresa de las cámaras fotográficas que quebró por tener una mente cerrada, es decir, por no abrirse al cambio. Y no nos van a entrar muchas cosas de la palabra de Dios porque también actuamos de la misma manera, con el odre viejo. Y la palabra de Dios se desparrama, no se retiene, es decir, no retenemos la palabra de Dios. Por eso, al ser odres viejos, los fariseos desconocían a Cristo por su orgullo. Tenían ciencia, como dice Pablo a los romanos. Israel tenía ciencia, tenía celo, pero no tenía conocimiento, no tenía temor de Dios. Por eso que los fariseos no podían compartir esas comidas con el Señor Jesús, pero los pecadores sí podían compartir. Pero los fariseos eran los que juzgaban, no, Él es un comedor y un bebedor. Lo juzgaban de esa manera. Pero si no hubiera habido orgullo en ellos, hasta hubieran comido con el Maestro, ¿verdad? Es decir, no había arrepentimiento. No podían disfrutar con el Mesías. Yo me imagino y lloraba ese momento. A ver, ¿te imaginas estar delante de Jesús? Es decir, conocerlo en persona, ¿cómo hubiéramos actuado, verdad? Muy bien, entonces Jesús confrontaba, ¿de qué servía ayunar 2 veces por semana? Es decir, se sentían especiales, pero no lo hacían con un corazón correcto. Porque no se trata de hacer las cosas, sino el corazón cómo lo hacemos. Si el corazón es correcto, amén, todo va a encauzar bien, pero si no, va a ser en vano. Es decir, si actuamos en el odre viejo, no vamos a entender las verdades de Dios. No se puede vivir en el espíritu viviendo en la carne, en el hombre viejo. No funciona así. En vez de celebrar lo que hacía Jesús, decían, pero lo sanaste en día de reposo. En vez de alegrarse, mira, el paralítico ya anda. Mira, el paralítico ya camina. Es decir, no celebraban las obras de Dios, no daban la gloria a Dios. Es decir, es como si nosotros también nos diríamos, decir, Dios se está moviendo, está viendo frutos y no nos alegramos. Más al contrario, solamente queremos cuestionar, queremos juzgar, porque no somos enseñables. Aquí está otra enseñanza. No somos enseñables, pensamos que ya lo sabemos todo y no queremos recibir la enseñanza de Dios.
Hoy hablando con una hermana de Colombia que vive en Estados Unidos y le compartí a mi esposa, de repente el Señor le mostró un pasaje de Isaías 30:21, lo puedes leer, que me caló en mi corazón y en mis huesos. Nunca había leído ese pasaje. Y ese pasaje fue el que me animó y me consoló. Fue algo muy hermoso. Pero eso sucede cuando somos enseñables y la gloria sea para el Señor, amén. Pero muchas veces no nos gusta aprender. De un mismo pasaje, el Señor nos puede dar muchas enseñanzas, ¿verdad? Porque esa es la multiforme gracia de Dios. Una y otra vez nos enseña, porque Dios te quiere bendecir, amén. Por eso el que es de Dios, solamente la palabra de Dios oye. El odre viejo no es sensible, el odre nuevo sí es sensible. El odre nuevo se enfoca en el otro, no se enfoca en sí mismo. Por eso a veces ya hemos nacido de nuevo, pero actuamos en la carne. No estoy diciendo que no hayamos nacido de nuevo, sino que hay algo, como dice el libro de Efesios, que nos está cautivando. Y el Señor quiere que salgamos a la luz y no estemos en tinieblas, amén. Entonces, ¿qué odre sabe retener, el viejo o el nuevo? A ver, vamos a la anterior imagen, por favor, hijita. ¿Cuál odre es capaz de retener? Siempre el nuevo. Por ejemplo, Job 2:3, los que están anotando. ¿Qué decía Dios? Le decía a Satanás acerca de Job. ¿No has visto mi siervo que todavía retiene su integridad? Y ahorita vamos a ver qué significa retener, conservar, estimar. Un hijo de Dios sabe retener su integridad. Proverbios 3:18, lo puedes anotar, dice: bienaventurados los que retienen la sabiduría, es decir, los que tienen a Cristo. Jeremías 2:13 dice: dejaron a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mira, ese de odre viejo que no retiene agua, es decir, cisternas rotas, dice ahí, cavan cisternas que no retienen agua, porque me abandonaron a mí. Dios dice eso, la fuente de agua viva. Por eso que el odre nuevo está haciendo mención al hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, el nuevo nacimiento. Apocalipsis 2:13 también habla de la iglesia de Pérgamo, que habla: tú retienes mi nombre. Solo el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, sabe retener, porque es odre nuevo. También Apocalipsis 19:10, hablando de todos los justos, de todos los discípulos de Cristo en todo el mundo, habla de los que retienen el testimonio de Jesús. Y esa palabra retener habla de conservar, estimar. Por eso que necesitamos ser un odre nuevo, tener una mente renovada. Y eso habla la palabra, ¿no? De renovar nuestro entendimiento. Pero hay que entender también esto un poquito. Por ejemplo, hay cosas semánticas. Cuando decimos, ¿no?, que somos transformados. Claro que sí somos transformados. Pero hay que aclarar ahí que, por ejemplo, Dios nunca va a reformar a una persona ni rehabilitar a un hijo de Dios. Dios hace todo de nuevo. Dios hace una nueva creación. Es para que entendamos. Dios en ningún momento va a reformar ni va a rehabilitar, porque esa persona va a volver a pecar y va a volver a caer en el mismo vicio. Dios tiene que hacer de nuevo a esa persona para que esa persona dé frutos de arrepentimiento, amén, y responda a Dios, porque hay un hombre nuevo en él, Cristo en él, amén, ¿se entiende? Entonces, hay cosas semánticas, claro que sí, pero por ejemplo, Pablo habla de que somos renovados en el hombre interior por el Espíritu y dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, el hombre nuevo no necesita ser renovado porque es nuevo, es decir, nació nuevo y es perfecto, no necesita renovación, tampoco transformación porque es perfecto. Es la simiente, dice, que no peca. A ver qué dice Primera de Juan 3:8 al 11. Primera de Juan 3:8 al 11, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo, pecamos, tenemos esta naturaleza pecaminosa y vamos a pecar. Pero el hombre nuevo, dice ahí, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Entonces ahí está mencionando de que el hombre nuevo, es decir, es perfecto. Esa simiente, amén, que es Cristo. Amén.
Y ahora, el hombre viejo no puede ser renovado, ni tampoco puede ser transformado porque está viciado, es decir, su naturaleza es perversa. Entonces, cuando la Biblia dice que somos renovados, está diciendo que si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el hombre nuevo empieza a tomar dominio sobre nuestra vida y se ve una conducta semejante a la de Cristo porque nos hemos sometido al hombre nuevo. Amén. En mí se ve una transformación si yo me someto al Espíritu Santo y ando en el hombre nuevo. Amén. Por eso hay que tener entendimiento. ¿Te acuerdas de esa viuda pobre? No necesitaba tener mucho conocimiento. Solo cuando uno es hijo de Dios, sabe hacer las cosas con entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque aquella viuda pobre, dice, echó las 2 blancas, lo último que tenía, el último sustento, para ayudar a su prójimo. Pero los ricos, dice, echaban de todo lo que les sobraba. No lo hacían con entendimiento, lo hacían por cumplir. ¿Se va entendiendo? Cuando nosotros somos hijos de Dios, ya el odre nuevo sabe que las cosas las debemos hacer con entendimiento, porque conocemos y entendemos a Dios, conocemos el corazón de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, entonces avancemos. Entonces hay que hacerlo con entendimiento, porque aquí había una ilustración igual. Puede haber muchos teólogos, pero no lo hacen las cosas con entendimiento. Pueden tener mucho conocimiento, pero no entendimiento. Okay, entonces no se puede reformar al hombre viejo, dijimos. No se le puede enseñar porque está viciado. Okay. Romanos 12:2, está ahí esa palabra que dice que nos renovemos. Amén. Por eso el Señor Jesús decía, yo haré algo nuevo, haciendo mención a las palabras del profeta Isaías. Ahora bien, el odre viejo nunca va a agradar a Dios, porque no retiene al Espíritu de Dios. El vino, la enseñanza, la palabra de Dios. Mira, ¿qué dice Romanos 8:5? Y eso está muy bonito, a ver, para que lo anotes, lo subrayes, le pongas colores. O como enseñan en los colegios, te aprendas de memoria. Romanos 8:5-9 dice la palabra, escucha bien, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es decir, es imposible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, dice ahí, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, la palabra de Dios. El odre nuevo es el único que retiene la palabra del Señor porque tiene al Espíritu de Dios. Amén. Por eso la carne nunca va a agradar a Dios. Por eso Jesús decía, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Por eso que Dios también este cuerpo nos dará un cuerpo glorificado para poder estar en la presencia misma del Señor, el mismo cuerpo de Cristo que ya lo habíamos visto. Amén. Entonces debemos estar dispuestos a abandonar lo viejo, abrazar lo nuevo que tiene el Señor, aunque un principio sea incómodo, aunque un principio sea desconocido. Pero el Señor Jesús dijo, no echen vino nuevo en odres viejos. No se puede agradar a Dios en la carne. Cristo solamente tiene que ser visto. Amén. Mira, Romanos 13:11, ¿qué dice? Romanos 13:11-14. Ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y eso necesitamos, lo dijimos el domingo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El vino nuevo solamente se echa en odres nuevos. Amén. Esto me anotaba, y quiero terminar con esto. Dios en su misericordia nos enseña, amén. Y muchas veces nos maravillamos por lo que Dios enseña. Pero todo lo que estudiamos no lo estudiamos por conocimiento, sino por lo que Dios revela. Es decir, no podemos encasillar, confinar la revelación de Dios, porque Dios nos lleva de revelación en revelación. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad. Es decir,
En otras palabras, yo tengo que abrir mi mente a la revelación de Dios. En ningún momento podemos decir, ¿saben qué? Lo hemos alcanzado, no. O sabemos toda la verdad, nunca mentimos, no. Estaríamos engañándonos y engañando. ¿Por qué? Porque dijimos, mañana o pasado o el mes que viene, Dios puede revelarnos algo que no nos ha revelado ahora. Pero para ello tenemos que estar preparados para abrir también nuestra mente. Amén. Es el Espíritu Santo el que está para guiarnos a toda verdad. No podemos confinar nuestra mente o encasillarnos una vez más, ¿no? Es decir, hay que creer a lo que Dios nos ha revelado, pero decirle, Señor, abre mi mente, ensancha mi corazón, muéstrame, Jehová, tus caminos. Jehová, enséñame tus sendas. Es decir, hay que tener la mente abierta para que Dios nos revele. Amén. Ahora bien, es triste muchas veces que por ser fieles a lo que nos enseñaron, nos encasillamos y nos confinamos a eso o a algo. Es decir, pensamos que ya lo tenemos todo, cuando hay que abrir la mente al Espíritu de Dios. Amén. No dudar de lo que hemos aprendido, pero tener la mente abierta también al Señor. Amén. La mente abierta para que Dios nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de revelación en revelación, y lleguemos a la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. Es decir, ser odres nuevos. Y creo que hay una diapositiva más, hijita. Uno más. Ahí. Esas verdades espirituales es las que ya lo habíamos visto. Amén. Es decir, que no podemos agradar a Dios en la carne. La carne nunca va a agradar a Dios. Amén. Uno más. Amén. Ponte de pie. Oremos. Cierra tus ojitos y dile, Señor, quiero llenarme, Señor, más de ti, Señor. Quiero dejar, Dios, de lado mis prejuicios, preconceptos, o a veces, Señor amado, ser fiel quizá a lo que nos enseñaron alguna vez, Señor amado, de cómo hacer las cosas, pero queremos tener la mente abierta, Señor, ser odres nuevos, donde, Señor, seamos llenos de tu verdad, de tu palabra, porque si nos conformamos a este siglo o aún nos conformamos a lo que ya sabemos, Señor, y no te damos lugar a lo que tú quieres mostrarnos más, Señor amado Dios, de lo que es la iglesia, de lo que se trata nuestras vidas, Señor, mi Dios, no nos va a ir bien. Ayúdanos, Señor amado, a poder decirte, Señor, que tú nos llenes cada día, Señor, dejar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, Señor amado, que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, Señor. La gloria postrera será siempre mayor que la primera. Ayúdanos, Señor amado, que también, Señor, como odres nuevos, aún en el nuevo nacimiento, como, Señor, ya en el hombre nuevo, Señor, que tú nos has dado, Dios, a poder, Señor, mi Dios, no satisfacer a los deseos de la carne, más al contrario, vivir en el Espíritu, Señor, alimentar el Espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu sea, Señor, quien nos guía a toda verdad. Y, Señor amado, aunque nuestro corazón, Señor, nos reprenda, dice la palabra de Dios, tu palabra, Señor, que tú, Señor, eres mayor que nuestro corazón. Por eso, Señor amado, ayúdanos, Señor, a entender tus verdades. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra, mi Dios. Y que, Señor, mi Dios, cada día, mi Dios, podamos, Señor, responder a tu amor, mi Dios, con alegría, con gozo, Señor amado, mi Dios. Porque todo lo que tú haces, Señor, es porque tú estás en control y todo lo haces perfecto, lo haces bien, Señor amado. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga.